Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro tema de hoy, que lleva por título El peligro de mi independencia, dentro de esta serie Amenazas a la libertad. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia con nosotros, tu iglesia. Señor, no hemos hecho méritos para merecerlo, pero Jesucristo, tu Hijo, abrió las puertas de la salvación para nosotros, abrió las puertas de la reconciliación contigo y también ha permitido que podamos tener libre acceso a tu presencia en cualquier lugar, en cualquier momento del día, como en este instante en que, a pesar de no poder congregarnos en forma presencial, a través de esta plataforma virtual, estamos conectados, Señor, cientos de creyentes, glorificando tu nombre, bendiciéndote a ti, Señor, y también expectante de lo que tú quieras decirnos ahora por medio de tu palabra. Únenos, Señor, a ti, permítenos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros en particular. Y si hubiese alguna persona de los que están conectados con nosotros, que todavía no tiene el gozo, que todavía no tiene la felicidad de conocer a Cristo como su Salvador personal, que esta sea también su mañana, su día de su encuentro personal con Jesucristo, Señor. Oramos así, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una lectura bíblica y les invito a abrir su Biblia si es que la tiene, o si no, leer lo que está saliendo en pantalla en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 16. Muy bien, esta porción del Evangelio de Juan capítulo 15 dice desde el versículo 1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la manera misma en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, desde que empezamos el año, hemos estado leyendo en nuestros devocionales diarios el libro del Génesis. Y seguramente el Señor les ha estado bendiciendo mucho con las tremendas enseñanzas desprendidas de varios de los personajes que hemos visto, como Adán y Eva,
Caín y Abel, Noé, Abraham y Sara, Lot y también su esposa, Isaac y Rebeca, Esaú, Jacob, y en estos últimos días estamos viendo a ese tremendo hombre llamado José. Pero estoy seguro que así como hemos observado muchos aciertos en estos hombres y mujeres de Dios, también hemos notado algunos desaciertos en ellos. Y uno de los mayores errores cometidos por algunos de estos personajes fue sin duda alguna el incorrecto uso de la libertad. O como plantearemos en nuestro tema de hoy, buscaron equivocadamente en lo que también nosotros podríamos caer, el peligro de mi independencia. Y todos nosotros estamos expuestos a caer en el peligro de nuestra independencia. En el pasaje bíblico que leímos de Juan 15, Jesús hablaba sobre el árbol de la vid y mencionó el valor de las ramas, así como también el valor de los frutos. Y de esto podemos desprender por lo menos tres enseñanzas principales. La primera enseñanza principal es la necesidad de pertenencia que nosotros tenemos de Dios. Usted y yo necesitamos realmente sabernos pertenecientes a Dios. Y hemos leído aquí en este pasaje que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice más adelante en el versículo 4, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, porque una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Jesús nos recuerda en este pasaje que hay un solo personaje central de la vida y no somos nosotros, sino que es Él. Cristo es la vid, el enviado, el dirigido, el cuidado por el mismo Dios Padre, quien lo envió a este mundo a reconstruir lo que nosotros los seres humanos malogramos por nuestro pecado. Y entre las cosas que malogramos lamentablemente nuestra correcta relación con Él. Fuimos creados originalmente por Dios. Y Dios en Adán y Eva se mostró tal cual es, ¿no? Aunque Dios es espíritu, Adán y Eva, que también eran seres espirituales, podían sentir a Dios, ver a Dios, comunicarse con Dios, tratar a Dios, gozar de las bendiciones de Dios todo el tiempo. Gozaban de una relación abierta y permanente con Dios, su creador. Lo vemos ahí en Génesis 3, y Dios se paseaba por el jardín del Edén. Quiere decir que Él no estaba tan solo en su trono allá en los cielos, sino que estaba también al lado de Adán y Eva, porque la comunión con ellos era perfecta. Y también la dependencia de Adán y Eva con Dios era perfecta. Ellos se sabían pertenecientes a Dios y Dios también les hacía sentir que Él estaba con ellos en todo momento. También vemos el caso de Noé. Dios elige a Noé y a través suyo Él busca salvar al mundo de desaparecer completamente. Durante 100 años, Noé se mantuvo firme en su relación y su dependencia de Dios, a pesar de que la gente se burlaba de él y quizás se acercaban mientras él estaba primero juntando la madera para el arca, luego empezando a seleccionar las piezas y empezar a construir una por una. Fueron 100 años que la gente se burló de él, se mofó de él, hizo memes de él, lo ridiculizaron, le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué construyes este arca aquí en pleno campo? ¿Acaso van a crecer los ríos o va a venir el mar hasta aquí para que esta embarcación pueda flotar? ¿O tú vas a llevarlo hasta el mar para que pueda flotar porque lo estás haciendo inmenso? En fin, imagínese usted, durante 100 años, ¿qué no le dijeron a Noé? Sin embargo, Noé se mantuvo firme. Su confianza en Dios férrea, su relación y dependencia de Dios sólida.
y nada lo desprendió de esa pertenencia a Dios, de esa intimidad con Dios. Un tercer caso lo vemos en el caso de Abraham, ¿no? Abraham vivía en Ur de los Caldeos y Dios lo escogió y lo apartó de allí para que a partir de él pudiera formar una nación, la nación de Israel, y con ello asegurar la venida del Mesías. Porque el plan de Dios era darle un Salvador al mundo, pero escoge a Abraham para que de su descendencia se forme la nación en la cual habría de nacer el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Lo apartó de esa ciudad pagana de Ur de Caldea para ser su siervo, para ser su amigo, para llegar a convertirse en el padre de la fe. Y Abraham supo construir una relación íntima con Dios donde él sabía que él le pertenecía al Señor y se gozaba en justamente disfrutar esa relación con Dios. En cuarto lugar, vemos el caso de la comunión con Dios que tuvo José. José no se dio al abandono a pesar de todos los sufrimientos y padecimientos que él tuvo. Acuérdense que tenía el rechazo de sus hermanos desde muy corta edad, ¿no? Porque ellos notaron la preferencia que tenía Jacob con él, así que lo envidiaban, quizás se burlaban de él, de repente le hacían bromas pesadas, posiblemente hasta lo insultaban y lo despreciaban. Pero él conservó su integridad delante de Dios. Más adelante, cuando ellos lo vendieron a unos mercaderes y fue a parar a la casa de este general Potifar, aún allí él mantuvo su integridad y no cayó ante la provocación de su esposa que quería tener relaciones íntimas con él. Más adelante, cuando cayó en la cárcel producto de esa difamación que le hizo ella, él se mantuvo firme y tanto así que dice que el jefe de la cárcel lo nombró su asistente, su ayudante, para que él le asistiera en la conducción y el ordenamiento de todos los otros reclusos que estaban en esa cárcel. Y aún, a pesar de que después el copero del rey se olvidó de él, se olvidó de recomendarlo ante el rey para que lo sacaran de la cárcel, él se mantuvo firme en su relación con Dios. Él no se debilitó en su pertenencia con el Señor. Al contrario, se hizo más fuerte, más sólido. Podríamos usar ese texto que habla el Señor Jesucristo: por cuanto padeció, aprendió la obediencia, aprendió a aferrarse mucho más al Señor. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Él quiere que nosotros seamos conscientes de que el Señor nos llamó a ser sus hijos y que nosotros existimos porque Él nos ha dado la existencia. Nosotros debemos no solamente pertenecerle por nombramiento, sino pertenecerle cada día. Es como entregarnos cada día al Señor, no para convertirnos de nuevo, sino para reafirmar y decir: Señor, gracias porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias porque te pertenezco. Gracias porque no me ha dejado desamparado. Gracias porque sé que tengo una identidad sólida, que es la de ser un hijo de Dios. Y como soy un hijo tuyo, entonces debo distinguirme de las demás personas de este mundo, no por mi forma de vestir, no por mi forma de hablar, no por mi forma de comer, sino principalmente por mi seguridad de salvación y mi identidad de hijo de Dios, que aflora hacia el exterior a través de mi integridad, a través de mi ética, a través de mi buen comportamiento, a través de mi trato para con los demás, a través de mis buenas acciones, a través de mi buena relación familiar, a través de mi buen desenvolvimiento en mi trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, testificar realmente que soy un hijo de Dios, y de esa manera estoy también hablando de mi pertenencia al Señor. Mucha gente a veces me dice: pastor, el corazón de los inconversos es muy duro. Yo le vengo hablando a mi esposo, a mi esposa, a mis padres años, y sin embargo su duro corazón no quiere quebrantarse. Y a veces yo me atrevo a hacerle la pregunta a algunos: bueno, qué bien que les estás hablando de Cristo, pero ¿le estás mostrando a Cristo a través de tu vida?
Tú estás mostrando tu pertenencia al Señor a través de tu testimonio, porque si no lo estamos haciendo, entonces no importa cuántos discursos demos, ni cuánta Biblia recitemos ante ellos, nosotros tenemos que hablar también con nuestra vida, porque eso es parte de nuestra pertenencia al Señor. Y estos personajes que hemos mencionado, y otros también que seguiremos viendo en la palabra de Dios, supieron mostrar su pertenencia al Señor y supieron también ser conscientes de esa necesidad de pertenencia al Señor, de esa identidad de hijos de Dios. Gracias al Señor porque tenemos buenos ejemplos en este aspecto, empezando por nuestro propio Señor Jesucristo, que siempre estuvo identificándose como hijo de Dios, siempre estuvo diciendo: yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no he venido para decir las cosas que a mí se me ocurren, sino lo que mi Padre me ha encargado que diga. Y estos milagros y señales que hago, no lo hago a nombre propio, lo hago porque el Padre me permite hacerlo. Es decir, ese sentido de pertenencia que Jesús constantemente vivió y mostró ante sus discípulos y la gente que lo rodeó, fue lo que a la gente también le habló de su necesidad de reconciliarse con Dios, de volver al camino correcto. Y por medio de Jesucristo encontró no solamente el camino, sino encontró la verdad y encontró la vida como usted y como yo. En segundo lugar, porque el tiempo pasa rápido, está un segundo principio que es el valor de la poda. Este pasaje de Juan 15 nos habla también de la necesidad de la poda de la planta o el árbol de la vid. Dice el versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y el versículo 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, ¿no? Cuando Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del paraíso, esto no les quitó la vida, ¿no? Los tuvo que sacar del paraíso del Edén porque habían pecado contra Dios, y como él mismo dijo, si se quedan aquí en el jardín del Edén, seguirán comiendo el árbol de la vida y vivirán eternamente, lo cual no es correcto porque han pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero les dio todavía vida y muchos años de vida en este mundo para darle la oportunidad de restaurarse, para darle la oportunidad de arrepentirse, reconciliarse con Dios. Y eso fue como la poda en la vida de ellos. ¿Sí? Dios los sacó del jardín del Edén, pero no les quitó la oportunidad de poder volver otra vez al camino correcto. Y gracias a Dios sabemos que ellos lo hicieron. El caso de uno de sus hijos, Abel, a pesar de haber nacido ya con una naturaleza caída, él buscó agradar a Dios en todo. Por eso, cuando él fue a presentar su ofrenda delante del Señor, él fue recibido por el Señor. Su ofrenda fue recibida no porque Dios valorara más su ofrenda que la ofrenda que estaba presentando su hermano Caín, sino porque Dios vio el corazón de Abel y vio que en su corazón había comunión con Dios, había amor a Dios, había dependencia de Dios. Es decir, Abel se sabía perteneciente a Dios y no pensaba dejar de serlo. Y eso le valió entonces la aprobación del Señor. Hermano, hermana, qué importante es que usted y yo podamos también, a pesar de que hemos caído en pecado, venimos de una herencia de pecado, saber buscar a Dios. Dice la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dice también otra palabra, otra parte de la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios distingue un corazón que le busca de veras. Dios reconoce a alguien que de verdad estaba apasionado por él y que quiere tener comunión con él. Y no hay nadie, déjeme decirle, amigo, usted que me escucha también, déjeme decirle que no hay en el mundo nadie que sea rechazado por Dios si le buscan de todo corazón. Aun cuando estén en una religión equivocada, aun cuando estén de repente viviendo sin Dios, aun cuando estén todavía cometiendo pecados, pero están buscando a Dios, Dios verá la forma de hacerles llegar el mensaje y el testimonio del Evangelio para que usted pueda creer en Jesucristo como su personal Salvador. Eso ha ocurrido en la vida de nosotros. Nosotros hemos sido pecadores y lo seguimos siendo, pero ahora somos pecadores arrepentidos porque Dios nos buscó, Dios nos reconcilió con Él,
nos habló por medio de su palabra. Su Espíritu Santo entró en nuestro corazón y produjo quebrantamiento y arrepentimiento para perdón de pecados y creer en Cristo como nuestro salvador personal. Y eso es lo que Dios quiere para todos. Abel, a pesar de que nació en pecado, ya con esa herencia que sus padres le estaban dejando, sin embargo, buscó a Dios y Dios lo aprobó y le hizo sentir su pertenencia, le hizo sentir que era su hijo también. También Dios tuvo paciencia con Abraham y también con Sara, su esposa. Recordemos cosas que ellos hicieron equivocadamente. Acuérdese usted aquella vez en que ellos mintieron en Egipto diciendo que eran hermanos para cuidarse, especialmente Abraham, de no ser expuesto de repente a la muerte por causa de la codicia que pudiera tener los egipcios de su esposa Sara. Eso fue un error, eso fue un pecado, fue una mentira. Y Dios tuvo que trabajar en el corazón de Abraham, en el corazón de Sara también, para que no mintieran. Lo hicieron una segunda vez y Dios le volvió a dar otra oportunidad de poder corregirse. Hizo una poda en sus vidas para quitar esas cosas que estaban mal en su accionar. También posteriormente a Abraham le pide sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y eso era una manera de poda también de parte de Dios, probando justamente qué tan consagrado estaba Abraham a Dios, qué tanto lo amaba a Dios primero por encima de todas las cosas. Y por eso en el momento en que Abraham estaba por sacrificar a Isaac, Dios manda a su ángel que lo detiene y dice, no lo hagas, Abraham, no levantes tu mano contra tu hijo, porque ya Dios ha visto que tu amor y tu obediencia a él está por encima de todo. Dios le estuvo mostrando a Abraham su paciencia, su amor, buscando restaurarle a él, buscando restaurar a Sara también, restablecer su comunión, su dependencia con él, pero también buscando una consagración mayor, una más profunda relación con Dios. Y también podemos ver lo mismo en el caso de Jacob. Al tener que irse Jacob porque estaba enemistado con su hermano Esaú, porque lo había usurpado en el momento de recibir la bendición de su padre Isaac. Entonces, al enterarse que su hermano quería desquitarse y vengarse contra él, tiene que huir de la casa de su padre. Y no se va por un par de semanas o un par de meses, se tuvo que ir por años, ¿no? Por años, quizás unos 20 años estuvo él ahí, fuera de su casa, fuera de su familia, no vio morir a su madre, Rebeca, y llega realmente ya cuando su padre también estaba fallecido. Es decir, tuvo que aprender durante esos años en la soledad, en la lejanía, tuvo que aprender a ser humilde, tuvo que arrepentirse de sus pecados, sufrió los abusos de su tío Labán, recuerda usted, ¿no? Y tuvo que aprender de esa manera el valor de la santificación, ¿no? Y qué importante es aprender también que en medio de esa poda que Dios hace en nuestra vida, Él está quitando cosas que son un estorbo en nuestra relación con Dios. Son cosas que son a veces totalmente pecaminosas y el Señor las quiere quitar de su vida y de mi vida, o a veces no son del todo pecaminosas, pero son un estorbo a nuestra vida que no nos permiten crecer, ¿no? El pasaje que hemos leído dice que el labrador poda las ramas que no dan fruto para que puedan dar fruto, ¿no? Es decir, si es que una rama no está dando uvas en su temporada, entonces el labrador empieza a quitar todos los zarcillos, todas las hojas, todos las ramitas que están ahí y lo deja prácticamente un tronco aparentemente seco, pero dando la oportunidad a ver si da fruto en la siguiente temporada. Y aún a las ramas que sí han dado fruto, también las poda, también las limpia, también les quita toda hoja, toda ramita, todo fruto seco que haya quedado pegado en el tronco, porque aún, por pequeño que sea, está tomando algo de la savia, algo del alimento que produce, que trae la vid para con las ramas, y eso va a restar fuerzas para producir
un mejor fruto. A veces, hermano, hermana, usted y yo tenemos pecados que el Señor quiere limpiar y los poda de su vida y de mi vida. Pero otras veces nos quita cosas que no son abiertamente pecados. Son cosas que nosotros hacemos y que aparentemente no hacen mal a nadie, pero son cosas que nos entretienen demasiado, ¿no? Son cosas que posiblemente están perturbando nuestra vida. Pongo un ejemplo. ¿Alguna vez a usted se le ha malogrado el televisor, siendo el único quizás que tiene en la casa? Bueno, yo recuerdo que en una época nosotros estuvimos sin televisor, ¿no? Hace muchos años atrás. Y ese televisor se malogró y nos quedamos sin televisor. Y durante ese tiempo de no tener televisión, al principio estábamos, mi esposa y yo, muy angustiados, muy desesperados, diciendo, no vamos a ver nuestros programas favoritos, nuestras series, nuestros noticieros, nuestro programa de fútbol. Pero en medio de esa poda que el Señor había hecho, fuimos gestando otros intereses. Y entre esos intereses, mayor interés por la palabra, mayor tiempo con el Señor en oración también, mayor tiempo entre nosotros como pareja y también con los hijos. Y de esa manera el Señor, en esa poda que hizo en nuestro caso, produjo frutos de bendición, frutos para su honra y para su gloria. Y posiblemente, hermano, hermana, Dios puede estar podando en su vida cosas que usted se lamenta perder, que no quisiera perderlos. Y hay otras que todavía no las ha podado y usted no quisiera que el Señor las toque. Pero déjeme decirle que si están siendo un estorbo en su relación con Dios, Dios lo va a quitar. Porque el Señor no quiere que nada ni nadie usurpe el lugar que le pertenece a Él. Por eso es importante esa poda que viene de Dios. Hemos visto hasta aquí 3 podas. La poda de la restauración, la poda de la consagración y la poda de la santificación, ¿no? Dios entonces hace podas en nuestra vida para poder buscar volvernos a una comunión con Él, o si ya la tenemos, para consagrarnos más, o aún para santificar áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas. Un querido amigo y consiervo que fue contagiado por COVID y que sigue hospitalizado todavía en estos días, me llamó el día de ayer. Y mientras conversábamos me decía, estoy agradecido al Señor porque me está sanando y gracias a ustedes porque han estado orando por mí. Y quiero decirte una cosa, en estos últimos días, en estas últimas semanas que estaba internado y aquí con el oxígeno para poder respirar, me puse a orar, pero ya no oraba por mi sanidad, porque dije, ya muchos están orando por mi sanidad, voy a orar por mi santidad, porque ya otros están orando para que yo sea sano y cada día me siento un poco más fuerte, pero creo que tengo que orar por mi santidad, porque si el Señor ha permitido esta enfermedad, también es porque quería darme tiempo a solas para poder concentrarme en el Señor, para poder revisarme a mí mismo, para ver si hay, como dice el Salmo, para examinarme, a ver si en mí hay camino de perversidad, si hay pecado oculto, para poder limpiarlo. Y hermano, hermana, si Dios está haciendo poda en su vida, en mi vida, es porque Dios quiere santificarnos para Él, a fin de que podamos hacer luego grandes cosas para su honra y para su gloria. Y vamos al tercer punto, antes que se nos vaya todo el tiempo. Este tercer principio que nos enseña este pasaje es que hay consecuencias de la mala independencia, ¿no? El título de nuestro tema es el peligro de mi independencia. Y cuando yo estoy buscando demasiado mi independencia, eso me puede traer consecuencias funestas, malas consecuencias. El versículo 5, la segunda parte dice, porque separado de mí no pueden hacer nada. Separado del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Dice el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan en un montón para luego quemarlas en el fuego, ¿no? Hermano, el Señor no quisiera que eso pase con usted ni conmigo. Y no quisiera que pase con nadie en el mundo.
Dios a todo le da la oportunidad de salvación, la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad del perdón y volver a una comunión con Dios. Pero si el ser humano la desprecia y la deja, Dios finalmente tendrá que darle a cada uno lo que uno está buscando. En el caso de Caín, él no estuvo dispuesto a depender de Dios, a pesar de que cuando él se amargó porque Dios no había recibido su ofrenda, Dios va y le habla, él endureció su corazón más y lleno de cólera y de envidia de su hermano Abel, lo llevó un día al campo y con engaños y dice que lo mató, le quitó la vida. Y cuando Dios lo llama para exhortarle y reprenderle por lo que había hecho y darle la oportunidad de arrepentirse, Caín, en lugar de arrepentirse, dijo, el castigo que me estás dando, la disciplina que me estás poniendo es demasiado alta para mí, ¿no? Es mucho castigo para mí. Él, en lugar de arrepentirse, en lugar de aprovechar esa oportunidad, más bien prefirió vivir errante por la tierra, por no arrepentirse. Y muy probablemente Caín terminó sus años sin arrepentimiento delante de Dios. También pasó lo mismo con la generación de Noé. Noé, como decíamos hace un instante, tuvo 100 años construyendo el arca y toda la gente que le conocía y que vivía en su tiempo pudo haberse arrepentido de sus pecados, pudo haberle creído a Noé que Dios le había dado ese mensaje, esa comisión y que Dios iba a mandar un diluvio para juzgar al mundo entero. Pero en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar al Señor, más bien desperdiciaron esa oportunidad y no se salvaron del diluvio universal. Todos murieron y solamente Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras se salvaron finalmente para que la humanidad pudiera nuevamente empezar. Si vamos al caso de Sodoma y Gomorra, vemos que estas dos ciudades fueron destruidas como un juicio de parte de Dios por su pecado, un pecado abierto, un pecado ofensivo al Señor y que no tenía visores de arrepentimiento, ¿no? Dice que aún cuando Dios envió sus ángeles para rescatar a Lot y a su familia, ni por eso estos hombres se arrepintieron, sino que aún pervertidos ellos quisieron abusar sexualmente de estos seres enviados por Dios y maldijeron a Lot cuando él quiso interceder por ellos. Definitivamente Dios juzgó a la población de estas dos ciudades por su tremendo pecado y más que nada por no querer arrepentirse de ellos. Y cuando pensamos nosotros en Esaú, el hijo mayor de Isaac, él despreció su primogenitura, ¿no? Eso en aquel entonces era un tremendo honor, ¿no? Porque el primogénito tenía la posibilidad justamente de recibir la comisión de hijo mayor y continuar las enseñanzas y los planes que Dios había tenido para con sus antepasados. Pero su falta de temor de Dios le hizo despreciar su primogenitura y aceptar venderlo por un plato de lentejas, ¿no? Y cuando decidió casarse, dice que lo hizo con dos mujeres paganas, es decir, bigamia y encima paganismo, ¿no? Porque dice que no buscó entre las hijas temerosas de Dios, sino entre las que adoraban a ídolos falsos. Y eso le mereció la desaprobación de parte de Dios. Y por eso encontramos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que Dios dijo esto: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, ¿no? ¿Y por qué aborreció a Esaú? Porque él no quiso justamente andar en los caminos del Señor y fue desechado por Dios, por lo menos perdió su oportunidad de ser un siervo del Señor. Todos estos personajes tuvieron la oportunidad de estar en los planes divinos, pero lamentablemente despreciaron esa oportunidad y por añadidura endurecieron su corazón dándole la espalda a Dios. Y eso es lo que nosotros oramos, que la gente que todavía no conoce al Señor quebrante su corazón. Dios no quisiera ver a tanta gente morir por esta pandemia, pero les ha dado la oportunidad al mundo entero
21 siglos desde que Jesucristo estuvo en este mundo para arrepentirse de sus pecados. Ha permitido que su palabra, la Biblia, sea el libro más traducido y reproducido en el mundo entero. No hay otra literatura escrita por hombre alguno más conocida y famosa que la Biblia. Y prácticamente ahora, por medio de la tecnología, por medio del Internet, la palabra de Dios es predicada en todo el universo, en todo el mundo. Sin embargo, muchos, lastimosamente la mayoría de habitantes de este mundo, sigue dándole la espalda a Dios. Y lejos de arrepentirse de sus pecados, prefiere persistir en su pecado, prefiere persistir en su no pertenencia a Dios, en su independencia personal, en lugar de buscar a Dios como es debido. Y Dios, finalmente, como dice la palabra de Dios en el diluvio, no contenderá su alma más con el pecador. Si el pecador quiere perderse, rechazando la oportunidad de salvación, Dios finalmente lo entregará a la condenación eterna. Dios a todos les da la oportunidad de arrepentirse, a todos les da la oportunidad de ser perdonados sus pecados. Pero si el hombre insiste en vivir como a él le dé la gana, sin querer volver a pertenecer a Dios, entonces Dios no lo va a obligar, no va a violentar su libre albedrío de querer andar en sus caminos y perderse finalmente en las consecuencias de su pecado. Pero si alguien se arrepiente de sus pecados y vuelve su corazón a Dios, Dios dice que escuchará su clamor y vendrá al pecador para salvarle. Aunque la paga del pecado sea la muerte, el regalo de Dios sigue siendo el perdón de pecados y la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ya para concluir, dice el versículo 15 y el 16, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tras haber estado hablando de pertenecer a la vid y de fructificar y de la importancia de la limpieza, la consagración, la reconciliación, la santificación, Jesús cambia el tema ahora y habla de la amistad directa con Él. Le dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros que su finalidad no es la de que seamos sus esclavos. Su finalidad no es utilitaria, ¿no? Él no quiere solamente sacar provecho de nuestro servicio a Él. Él anhela tener una relación de amor con nosotros. Por eso le dice a sus discípulos y a usted y a mí también, yo quiero que ustedes sean mis amigos. Porque un esclavo no necesariamente intima con su amo, pero yo he intimado con ustedes. Les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dado por medio de la palabra de Dios. Y también he puesto mi Espíritu Santo en ustedes para que los lleve a la verdad y también les ayude en la transformación de su vida a imagen y semejanza mía para agradar al Padre. Él nos ha demostrado justamente su entrega total, porque no solamente hizo milagros y señales, no solamente dio excelentísimos mensajes, sino que también dio su propia vida en la cruz del Calvario para perdón de pecados y salvación de todo el mundo. Por lo tanto, cuando llegue el día final, cuando suene la final trompeta, dice la palabra, y venga el juicio de Dios aquí a este mundo, no habrá otra oportunidad para el hombre pecador que ha rechazado la oportunidad de salvación. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable de salvación, para que todo aquel que no cree en Jesucristo no se pierda, sino que creyendo en Él tenga vida eterna. Querido amigo, querida amiga, usted que está también contactado con nosotros, si usted ha estado esperando hasta hoy por su decisión de reencontrarse, de reconciliarse con Dios, no espere más. Hoy es el día aceptable. Usted ha visto cómo con tanta facilidad y prontitud
muchas personas han fallecido a lo largo de este año. Y eso demuestra que nadie tiene la vida comprada. Nadie puede planear para los próximos 10, 20, 30, 40 años sobre seguro, porque la vida nuestra depende de un hilo. Pero Dios nos da la oportunidad suficiente. Mientras tengamos hálito de vida en nuestros pulmones, mientras respiremos, nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y también usted y yo, hermano, hermana, Dios, si no nos ha llamado todavía de este mundo, es porque nos está dando la oportunidad de consagrarnos más a Él, de vivir en mayor comunión con Él, de santificarnos para hacerle agradables en todo momento y poder fructificar. Porque el propósito de que usted y yo todavía estemos en este mundo es que fructifiquemos para el Señor. Y fructificar para el Señor no es tener un buen trabajo, no es necesariamente mantener una buena posición socioeconómica, no es alcanzar metas profesionales, ni siquiera tener una buena familia es el propósito principal de Dios. Eso es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra. Pero el propósito del Señor por el cual Él nos ha salvado y nos ha dejado todavía un tiempo en este mundo es que nosotros fructifiquemos. ¿Y cuál es el fruto mejor? La fructificación de poder testificar a otros el amor de Dios. Poder mostrar a otros que Dios es real, que Dios existe, que Dios bendice, que Dios quiere salvarle de sus pecados. Y usted y yo, aunque no seamos evangelistas, aunque no tengamos el don de evangelizar, como un consiervo amado que ayer partió a la presencia del Señor. Sin embargo, todos tenemos el deber de poder dejar bien claro en quién hemos creído, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, por quién vivimos. Y entonces, si cumplimos esa función y fructificamos con nuestro testimonio, con nuestra vida transparente, delante de Dios y delante de los demás, llegará un día en que el Señor hará una poda más, pero será la de llevarnos a su presencia, a gozar de Él, a disfrutar de la herencia celestial que Él ha preparado para todos sus hijos. Y yo la quiero, y creo que usted también la quiere. Por lo tanto, permanezcamos en Él. No busquemos una independencia peligrosa, una independencia que puede ser fatal. Busquemos esa dependencia al Señor, que nos une más a Él y nos permite también fructificar para Él mientras estemos en este mundo. Que el Señor le bendiga, que el Señor realmente nos enriquezca. Y si usted, amigo o amiga, que todavía no conoce al Señor, usted se da cuenta que ya no debe esperar más, que eso es un riesgo inútil que Dios no quiere que usted corra. Yo le invito a recibir a Cristo en este mismo instante. En este mismo momento acepte a Cristo como su Salvador personal. Hágase parte de esta vid, como una rama injertada a este Señor Jesucristo, que quiere ser el que le dé vida, y una vida para producir fruto y fruto en abundancia. Amigo, le invito a hacer esta oración conmigo. Cierre sus ojos y diríjase a Dios con esta oración, repitiéndola como suya en su corazón. Señor Jesús, reconozco que tú eres la vid y tú me estás dando la oportunidad de ser una de esas ramas que se injertan a ti para poder reverdecer, para producir hojas, flores y fruto en su tiempo. Yo quiero ser, Señor, realmente alguien que te pertenece a ti. Renuncio a esa independencia inútil que me ha apartado de tus caminos, que me ha traído tantos tragos amargos y tantas desgracias. Ya no quiero más, Señor, vivir de espaldas a ti. Quiero que tú me aceptes como tu hijo. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Gracias por haberme dado la oportunidad hasta hoy de arrepentirme. Y no desperdicio esta oportunidad que tú me das. Hoy te pido que seas mi Salvador. Hoy reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Hoy me entrego a ti para ser tu hijo, tu hija, Señor. Recíbeme como hijo tuyo, Padre. Y permíteme también, si tú me concedes unos años más de vida en este mundo, fructificar para ti,
hablar a otros de lo que hoy me están diciendo, para que otros también tengan la oportunidad de salvación. Mostrar con mi vida, mi cambio de vida que tú quieres producir. Y de esa manera, Señor, otros puedan creer, como ahora yo creo en ti también, Señor. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amiga, querido amigo, si usted ha hecho esta oración conmigo, quisiéramos ayudarle a poder fortalecerse y crecer en los caminos de Dios. Ahí en la caja de comentarios del Facebook, ponga simplemente yo hice la oración. Yo hice la oración. Y de esa manera buscaremos contactarnos con usted lo más rápido posible para asistirle y ayudarle en su crecimiento en la fe. Y usted, hermano y hermana, sigamos perteneciendo al Señor. Renunciemos a nuestra independencia que a nada bueno nos conduce. Más bien aferrémonos cada vez más a nuestro Señor. Que Dios le bendiga y muchas bendiciones en esta semana.